Hola, buenos días a todos y a todas. Empezamos la primera mesa de estas jornadas de presente y futuro de la salud mental, hablando precisamente del presente y el futuro de la salud mental, de los retos y de la situación que estamos viviendo ahora, ya que es un tema que está pues en la agenda política y social, podríamos decir que ahora más que nunca. Y os quiero presentar a las ponentes que tenemos en esta mesa, que son Belén González, comisionada de Salud Mental del Gobierno. Bienvenida, Belén. Muchas gracias. Mayelín Rey Bruguera, psicóloga clínica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal y vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Bienvenida. Muchas gracias, Sofía. Santiago Pérez, director de la Unidad de Psicología del Hospital HLA Montpellier y psicólogo en el Hospital HLA Moncloa. Buenos días. Buenos días. Y por último, Daniel Navarro, coordinador técnico de Salud Mental de Clariana España. Bienvenido, Daniel. Bueno, pues me gustaría empezar con una pregunta general, no por eso menos compleja, que es: ¿cuál diríais que es el presente de la atención a la salud mental en España? ¿Cómo lo definiríais? ¿Cómo se está atendiendo la salud mental en España hoy en día? Belén, si quieres empezamos por ti. Bueno, yo creo que hemos empezado por la pregunta más difícil, ¿no? Como el marco general. Bueno, en mi impresión, ¿no? Con lo que hemos podido ver, lo que ha habido en los últimos años, sobre todo desde el momento de la pandemia, es un aumento del sufrimiento psíquico, un aumento del malestar y un aumento de la percepción de ese malestar. Es un malestar que tiene que ver también en gran medida con circunstancias o con determinantes sociales que han sufrido un deterioro especialmente desde la pandemia, como por ejemplo lo que tiene que ver con vivienda o lo que tiene que ver con trabajo. La accesibilidad a la vivienda es mucho más difícil ahora y la precariedad laboral está en aumento, con lo cual son tendencias previas a la pandemia, pero que han empeorado con la crisis social derivada también de esta. Lo que ha ocurrido ahí es este aumento de percepción de malestar y este aumento de malestar que ha desbordado todo el sistema de asistencia a la salud mental, que ha roto el sistema de manera que para los trabajadores y trabajadoras sanitarias de este sistema es muy difícil poder dar respuesta a estas personas que tienen una problemática más de corte social, pero también es muy difícil dar una respuesta, sobre todo de calidad, a las personas con un padecimiento grave, con un trastorno mental grave. Esto ha generado también que haya cierta tendencia a respuestas desde el propio sistema que ponen parches, y ponen parches que no deberían ser así, como por ejemplo la reinstitucionalización, la derivación de pacientes en lugar de a recursos de rehabilitación o a recursos más sociales y comunitarios a camas de media y larga estancia. En algunos territorios está ocurriendo esto y es algo que nos preocupa sobremanera porque nos parece que la respuesta debería ser otra. Mayelín, ¿tú también compartes de alguna forma que el sistema está roto, como decía Belén? Bueno, no tanto roto, creo que está desbordado. Tenemos un sistema sanitario, como comentaba la ministra, creo que es la envidia, ¿no?, de Europa y es un sistema público de referencia, pero los profesionales estamos desbordados. Aquí se trata sobre todo de entender que la formación que tienen los profesionales y la calidad de los profesionales puede venir o puede disminuir si el profesional atiende a más pacientes de los que podría, ¿no? Se hablaba antes de las guardias, por ejemplo. El sistema está desbordado porque se está dando una atención que tampoco es integral. O sea, se están medicalizando determinadas problemáticas o determinadas problemáticas sociales o determinados malestares de la vida y se están atendiendo en un nivel de la atención que no corresponde. La atención sanitaria en el sistema público tiene varios niveles, ¿no? Está la atención primaria, que es la puerta de entrada, atención especializada, hospitalaria y urgencia, pero se están atendiendo en ocasiones en salud mental situaciones que a lo mejor desde atención temprana, desde atención primaria o desde otros ámbitos públicos debería atenderse. Entonces, se está desbordando, aparte de que evidentemente faltan profesionales. España es el país de Europa que tiene la ratio inferior de profesionales. Estamos en torno a 6 profesionales de psicología clínica, por ejemplo, por 100.000 habitantes, cuando en otros países de Europa estamos en torno a 12,
por 100.000 habitantes o incluso hasta 18 profesionales por 100.000 habitantes. Entonces, si hay una sobrecarga del sistema, pero tenemos menos profesionales, pues evidentemente no podemos dar una atención de la calidad que deberían tener los ciudadanos. Y Santiago, para ti, tu perspectiva, compartes, no sé, hablaba Mayelín de la medicalización. ¿Cuál es tu radiografía del presente? Bueno, desde mi perspectiva dijéramos que es una parte híbrida, porque en este caso es una clínica privada en la mayor parte del tiempo, pero que bueno, que también, como antes decía la ministra, pues bueno, nosotros asistimos al 100% de los pacientes de MUFACE, de MUJEJU y de ISFAS, ¿no? Lo cual es como su seguridad social donde atendemos. Sí que es cierto que el incremento ha sido bestial y que incluso en la parte privada existe un cierto desbordamiento. Aquí yo creo que el conflicto o la problemática existe fundamentalmente ya no solo en la cantidad de profesionales, sino en la calidad del servicio que podemos ofrecer los profesionales, ¿no? Porque nuestra clínica tiene que ser piel a piel, nuestra clínica tiene que ser cercana al paciente. Precisamente nuestra profesión no sirve absolutamente de nada, da igual cuál sea la psicología o la psiquiatría, si no tenemos un contacto directo con el paciente y le destinamos el tiempo que necesita ese paciente. Que aunque tengamos unos ratios de tiempo, una latencia, etcétera, necesitamos estar con él, ¿no? Tenemos que poner el cuerpo con él. Y si no le ponemos el cuerpo, todos nuestros conocimientos no sirven absolutamente de nada. Entonces aquí adolece mucho el sistema tal y como está establecido de cómo podemos atender a ese paciente con esa necesidad. Desde luego, tenemos que hacer una diferenciación para mí bastante importante, que es el trastorno mental grave y luego los problemas sociales que derivan en problemas psicológicos. Esto, como bien decía Belén, es una parte importantísima, porque nosotros también tenemos mucho tipo de paciente que con otro tipo de recursos quizá no tendría que venir nunca a terapia, ¿no? O en mi caso a terapia, pero posiblemente a un psiquiatra a que también le dé la medicación necesaria. Entonces, el problema de la medicalización no tiene nada que ver con el profesional que la está prescribiendo, o desde mi punto de vista no tiene que ver con él, tiene que ver con los recursos que tiene cada uno de los profesionales para desarrollar su profesión. Si yo tengo 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para ver un paciente y lo tengo que ver cada 3 meses, es que la calidad de mi servicio va a ser ínfima y el tratamiento que va a recibir el paciente también. Y Daniel, te quería preguntar, ya que han hecho tus compañeros un repaso del presente, ¿cómo solucionamos esto, ¿no? Hablamos de un panorama pues, que exige algunas mejoras, ¿no? O revisar algunas cosas. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál debería ser el futuro en esta atención para caminar hacia pues, lo que decían, ¿no? Una atención mejor, ¿no? A los pacientes. Mi perspectiva es desde la atención comunitaria, sobre todo el trastorno mental grave de las personas que van asociadas a trastornos mentales asociados a discapacidad. Entonces yo creo que el aluvión de los problemas de ansiedad y de depresión que está saturando un poco toda la atención y toda la intervención puede llevar como consecuencia, ya lo hemos vivido en nuestro modelo de atención, en nuestro país, que a veces se quedan en un segundo, en un tercer nivel, las personas con mayor gravedad, me refiero a personas con esquizofrenia, fundamentalmente, o con trastorno de psicosis. Entonces creo que independientemente de que hay que ir a la atención primaria, hay que reforzarla y hay una insuficiencia o hay una dificultad para acceder a las terapias psicológicas, por ejemplo, para poder acceder a terapias psicológicas que permitieran a lo mejor desde una prevención secundaria pues que las cosas no se agravaran tanto, ¿no? O que no se desarrollaran, digamos, a más o no se cronificaran, pero también es muy importante hacer énfasis que hay pues, personas con trastorno mental grave que siguen teniendo muchas discapacidades, siguen teniendo una evolución muy crónica, siguen estando muy medicalizadas probablemente porque hay todavía pocos recursos, las listas de espera son muy grandes. Entonces yo creo que el futuro debería ir no tanto por el desarrollo de más hospitales, no digo que no sean importantes, sino por servicios comunitarios, especialmente servicios de rehabilitación psicosocial y servicios de rehabilitación laboral. Desde nuestra perspectiva son servicios coste eficaces que permiten pues, que muchas personas con trastorno mental salgan de la pobreza e incrementan también sus posibilidades de integración social, de desestigmatización y de ciudadanía, ¿no? Y luego hay un elemento que también va muy asociado a los trastornos mentales graves, que es el estigma social, ¿no? El estigma social es un elemento que hay que atajar porque las personas con esquizofrenia, con psicosis, sufren de procesos de estigmatización pues que afectan a todos los niveles, afectan también al personal sanitario y afectan a ellos y afectan a todos los medios y hace pues, que directamente pues, tengan peor acceso a los servicios y peores consecuencias, ¿no? Yo creo que nuestro modelo
de funcionamiento en España, pues hoy tenemos más recursos de rehabilitación psicosocial o más recursos comunitarios que los que había hace muchos años, pero aún son insuficientes y también hay una importante desigualdad geográfica, ¿no? No es lo mismo vivir en un sitio que en otro a la hora de acceder a determinados recursos. También habría que hacer un esfuerzo, ¿no? por mejorar esa equidad, ¿no? Esa igualdad. Ahora que el tema está muy presente, ¿no? en la conversación social y parece que hay un cambio generacional ¿no? Las nuevas generaciones han traído otra manera de aproximarse a la salud mental, otra manera de hablar sobre salud mental. ¿Pensáis que hablar de ello ha sido beneficioso a nivel colectivo como sociedad o también tiene algunos riesgos? En mi impresión, creo que como casi todo en la vida tiene riesgos y beneficios. Yo espero que nos termine saliendo bien, pero es verdad que por una parte esta eliminación del tabú, esta reducción del tabú a poder hablar de lo emocional, a poder hablar de cómo se siente uno, incluso a poder hablar de que uno se siente tan mal que puede llegar a tener un trastorno mental o un diagnóstico, creo que ha beneficiado a todos. Creo que estamos en un punto en el que todos nos deberíamos incorporar a esto de poder hablar más de nuestras emociones. Sin embargo, esto ha ocurrido en una sociedad con una tendencia muy importante a la medicalización, al utilizar el lenguaje médico para nombrar cualquier cosa social o para nombrar las cuestiones emocionales. Lo que antes llamábamos preocupaciones o tribulaciones, ahora lo llamamos ansiedad, ¿no? Me he levantado esta mañana con ansiedad, tengo insomnio, pero no me pregunto por qué es lo que me está provocando este insomnio, sino que directamente lo nombro con un término diagnóstico que lo que hace es, en muchas ocasiones, borrar el origen de ese sufrimiento. Está muy bien que podamos hablar del sufrimiento, pero estaría mucho mejor que pudiéramos hablarlo en unos términos sociales y en unos términos de la subjetividad también, que no fueran solamente diagnósticos, porque eso conduce directamente a que lo trabajemos y lo tratemos desde la enfermedad y lo miremos desde una perspectiva de enfermedad, en lugar de mirarlo en muchas ocasiones como un problema social, que puede ser, o como un problema incluso cultural o de la intersubjetividad que estemos teniendo en este momento actual. Entonces yo creo que ha traído esta parte muy buena de levantar esta manta sobre las cuestiones emocionales, pero está este riesgo de la medicalización. Y luego, por último, también hay un tabú que no deja de estar presente, hay un estigma que no deja de estar presente y es el que tiene que ver con el trastorno mental grave, con las enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Hasta hace poquito, recientemente, seguimos viendo noticias en las que se relaciona comportamientos violentos con diagnósticos de salud mental como esquizofrenia. Esto hay que pararlo, esto es un síntoma del estigma que sigue habiendo sobre los problemas graves de salud mental y precisamente creo que es ahí donde tenemos que trabajar más. Mayelín, me gustaría preguntarte si atender el bienestar mental de la población mejor pasa necesariamente por tener más psicólogos y más psiquiatras. ¿Con eso bastaría? Bueno, eso sería como el comienzo de lo que se debería hacer, por supuesto, ¿no? Sería el comienzo porque pues se podía prestar más atención habiendo más profesionales. Pero se trataría también de entender, como comentaba al inicio, qué se atiende y en qué espacio se atiende y en qué nivel de atención. Porque no es lo mismo, comentaba Belén, ¿no?, que hay unos malestares, unas dificultades sociales, unas dificultades laborales y unas reacciones que pueden ser normales ante situaciones vitales. Por ejemplo, ante un duelo, ¿no?, es normal que una persona se encuentre triste y lo que está ocurriendo en esto, que en lugar de entender que eso es una reacción normal, a veces en situaciones de ese tipo, de malestar, de tristeza, como hay tanta información y como ya no es tristeza, sino que es depresión, ¿no?, se han cambiado los términos, pues esas situaciones que son normales en la vida se están medicalizando y se están tratando. Pero aunque fuesen y aunque tuviesen unos síntomas que pudiesen ser un trastorno, la población está teniendo acceso a lo que indican las guías de práctica clínica del Ministerio o la guía NICE, que son que los tratamientos psicológicos deberían ser de primera elección en algunos trastornos mentales, como por ejemplo la ansiedad y la depresión. Entonces, todavía en España el sistema sanitario es un sistema
digamos que todavía no ha incorporado el modelo biopsicosocial con esa visión integral. Entonces, no se trataría de tener más psicólogos clínicos, sino que se trataría de entender en qué espacios, o sea, no solo se trataría de aumentar el número de profesionales de psicología clínica, sino de en qué espacios se aborda qué le ocurre a la persona. Y en este sentido es fundamental el refuerzo de la atención primaria. Hay estudios bastante recientes que la incorporación de psicología clínica en atención primaria aumenta el bienestar de la población, reduce la frecuentación, reduce los síntomas, tiene una eficacia en la reducción de síntomas, pero sobre todo tiene un beneficio, la ratio coste-beneficio con otros tratamientos médicos es mucho mejor. Entonces, incorporar a nivel general en España, no solo porque ahora mismo hay pequeñas experiencias en determinadas comunidades, como la Comunidad de Madrid, pero que son anecdóticas, entonces se trataría que la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema sanitario, se reforzase no solo también con los profesionales de psicología clínica, y que determinadas malestares, que pueden ser reacciones normales, se puedan atender y que incluso puedan tener 1 o 2 citas para que la persona entienda que puede poner en marcha sus propios mecanismos y no tener que desbordar la atención especializada, lo que realmente llamamos una salud mental, pero la salud mental se atiende en todos los niveles. También se hablaría de una prevención en diferentes, insisto, en primaria, que es fundamental, que no se está haciendo esa labor preventiva o esa labor de intervención, sino que se está medicalizando problemas que son pues de la vida cotidiana a veces y problemas que deberían responderse en otro ámbito, sino también una prevención en el sistema educativo, en el laboral. Pero desde luego, el primer paso, desde luego, sería que se aumentase el número de profesionales, pero no sería el único. Había que tener una visión integral y, como decía Daniel antes, esa visión comunitaria de lo que es la atención en la salud mental. Y esa visión comunitaria, pues evidentemente, psicología clínica la puedo aportar con otros compañeros, por supuesto. La medicalización es algo que todas y todos habéis mencionado en algún momento del debate. Entiendo que como especialistas defendéis su utilidad para algunas cuestiones, algunos trastornos, pero ¿creéis que hay que reducir la prescripción? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué alternativa se puede dar a la gente si el camino es de prescribir, ¿no? Porque es fácil decir, bueno, sí, hay que prescribir menos ansiolíticos o menos antidepresivos. Pero a esa gente, ¿qué le das? ¿Qué le respondes? Santiago, si quieres tú. Mire, yo voy a ir un poco en la línea precisamente de las dos compañeras, yendo a un punto, ¿no? Yo creo que la salud mental ahora mismo es un nuevo rico. O sea, cuando digo un nuevo rico existe el aluvión de que de repente despertamos sobre lo que realmente significa, pero no existe la estructura que todavía pueda sostener todo lo que realmente está llegando, ¿no? Entonces, si nos centramos precisamente en el trastorno mental y todo lo que significa la medicalización, si antes hablábamos de todo lo que significaba, decía Belén, me parece imprescindible el rastreo del síntoma. O sea, es decir, hoy un adolescente, hoy un niño de 8 años puede decirte tengo ansiedad. Creo que un niño de 8 años jamás podría diagnosticarse un cáncer a sí mismo, ¿no? No tiene la capacidad ni el conocimiento. Bueno, pues eso está pasando. Pero no solo un niño de 8 años, una persona de 42, una persona de 81. ¿Por qué? Porque precisamente al haber crecido tan rápido, los medios, las columnas donde nosotros nos estamos apoyando como sociedad son los conocimientos que leemos, los conocimientos que vemos, las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, requiere de que nosotros rastreemos la sintomatología, requiere de que nosotros veamos la historia del paciente para poder acceder a ello, ¿no? Entonces, ¿la medicalización qué es? La medicalización ¿qué es? Pues es fundamentalmente un flotador que en un momento determinado se puede poner para que la persona no se ahogue. ¿Vale? Si hablamos de trastornos mentales graves, hombre, evidentemente un psicótico, un esquizofrénico necesita neurolépticos para que esos delirios bajen. Pero yo particularmente, que me dedico al abuso sexual y toda la patología que lleva después, yo que sobre todo son trastornos de la personalidad, trastornos de estrés postraumático, si tú no rastreas qué es lo que le ha pasado a esa persona, es completamente imposible que seamos capaces de poder tratar lo que realmente le ocurre. ¿La medicación es necesaria? Por supuesto que es necesaria, pero no va a curar nunca al paciente del todo. Tenemos que llegar como equipo, precisamente como estaban hablando ellos, desde un punto de vista un poquito más general y holístico, donde todos los profesionales tengamos una historia clínica y seamos conocedores de qué le está pasando a ese paciente, porque la sintomatología se puede presentar de muchas maneras.
Porque si hablamos de un niño de 4 años o de 5 años que ha recibido un abuso, no te va a contar que ha recibido un abuso. Es muy complicado que lo haga, ¿no? Pero quizá tenga dolores de estómago, quizá no quiere ir al colegio, quizá no quiere ir con su tío. Entonces, esas manifestaciones tenemos que, como sociedad, educarnos para comprenderlo. Pero si yo empiezo con que ese niño ha ido a un pediatra y tiene una sintomatología que en este caso, aunque no me gusta la parte funcional y orgánica, pero que no corresponde con algo que le pueda pasar solo a nivel físico, tenemos que ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, ¿se produce una medicalización? Obviamente, todos sabemos que España es el mayor consumidor de ansiolíticos de Europa. O sea, eso es algo vox populi. Pero claro, hay que ver por qué es. ¿Porque nosotros como sociedad los estamos sobre-recetando o porque realmente no estamos teniendo los medios para poder rastrear la sintomatología y el origen de lo que nos está pasando? Y de ahí necesitamos equipos multidisciplinares donde lleguemos. Si a mí un paciente me viene al hospital y yo puedo ver su historia clínica de otros profesionales, tengo una información mucho más importante. Pero si yo estoy en mi consulta privada y ese paciente tiene un trastorno de la personalidad límite, que por ende quizás sea un mitómano y me esté mintiendo en toda la sintomatología de lo que a él le ocurre o su historia, no puedo acceder realmente qué es lo que le pasa. Entonces, si puedo ver de forma global todo esto, siempre el trato con el paciente va a ser mucho mejor. Daniel, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto que hablamos? Yo, si me permites, me queda un poco pensando en lo de la información. Entonces, ahora te contesto de lo que pienso de los fármacos y de la información, porque claro, la información que se transmite yo creo que es positiva, evidentemente, llevar a cabo foros, reduce la culpa, la estigma, la vergüenza, el salir un poco del armario, todo esto es fundamental. Pero también, claro, el riesgo que tenemos en esto es generar unas expectativas a lo mejor en la población que luego no sean realistas. O sea, hay que ser muy precisos. Creo que la clave de la información es quién da la información, cómo se da la información, cuándo se da la información. No es lo mismo que da la información la de un experto por experiencia, puede ser una persona que esté afectado, que la de pues, un jefe de servicio de psiquiatría en una UHB o que la de un medio de comunicación o se dé en la escuela o en el colegio. Entonces, hay que ser preciso y sobre todo hay que manejar un poco los datos, ¿no? Cuando hablamos de trastornos mentales no hablamos de meter todo en un saco, no es lo mismo hablar de trastorno de conducta alimentaria que trastornos de ansiedad, de malestares de la vida o de trastorno bipolar o de una anorexia o de una esquizofrenia. Entonces creo que hay que utilizar datos y no es lo mismo, no afecta de la misma manera a nivel de género, a nivel de situación económica, etc. Entonces creo que la información tenemos que ser rigurosos y precisos porque si no podemos generar también una malinformación, ¿no? Y la imaginación, ¿no? de las personas las construyen en base a la información que damos, ¿no? Y luego también creo que también hay un riesgo de hablar de la enfermedad mental o de la problema de salud mental pues si fuera un problema, porque si no también, evidentemente lo es, pero también hay que hablar de la salud mental en positivo, porque si no parece que es una cosa de unos pocos raros, ¿no? que tienen algún tipo de trastorno mental o enfermedad mental y eso es algo que tienen que resolver ellos con ellos mismos, cuando realmente afecta a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Y respecto a la medicación, hombre, lo primero que hay que decir es que la medicación no cura, ¿no? sino que alivia los síntomas. Y como ha dicho la ministra, acabáis de decir aquí en la mesa, somos uno de los países que más antidepresivos consumen. Sacando los datos del Ministerio que publicó hace poco, ¿no? con la base de datos de atención primaria, pues hombre, parece que uno tiene 4 veces más de probabilidades de consumir un antidepresivo si tiene una renta de menos de 18.000 euros que si se le diagnostica un trastorno depresivo, ¿no? Entonces es evidente que hay algunos elementos que tienen que ver con malestares de la vida, malestares sociales, consecuencias que hacen que la gente pues, tome un antidepresivo. Entonces puede ser una ayuda, pero eso evidentemente no es una solución, no cura. Y por otro lado están los tratamientos farmacológicos para las personas graves, ¿no? Esquizofrenia o trastorno bipolar fundamentalmente o psicosis, en donde es otra lectura diferente. Tener en cuenta que en el proceso de desinstitucionalización o de transición en la reforma psiquiátrica, la medicación fue un aliado fundamental de la atención comunitaria, de la creación de redes comunitarias. La gente pudo salir de hospitales psiquiátricos y en parte, no solo eso, porque también en parte en movimientos de derechos humanos, la medicación sirvió para eso. Y sigue sirviendo. Lo que no es adecuado es que la medicación sea algo único. La medicación debe ir integrada en un plan integral de tratamiento completo, en donde eso es una cosa y especialmente, y no es la única, y tiene que ir complementado con servicios de atención psicosocial. El problema está en pensar que algo es mejor que el otro o ponerlo en contraposición cuando en realidad es complementario, o pensar que las personas con trastorno mental grave van a necesitar medicación siempre por vida de la misma manera, porque una cosa habitual que vemos en los pacientes que atendemos
es que a veces cuando tienen una medicación no se revisa. O sea, pueden permanecer durante 15, 10, 20 años con la misma medicación y si aporta una medicación se suma a las anteriores, no se quita las anteriores. Entonces, realmente, eso es un malentendimiento. Hay veces que las personas necesitan más o menos medicación y hay veces que las personas necesitan más y menos rehabilitación, dependiendo. Entonces, hay que integrarlo dentro de un plan, ¿no? Y una última cosa que me he dado, ¿hacen falta más psicólogos? Sí, hombre, claro, hacen falta más psicólogos. Evidentemente, el acceso a las terapias psicológicas está muy limitado, pero también hacen falta más terapeutas ocupacionales, más trabajadores sociales, más técnicos de integración laboral, porque si decimos que queramos hacer un modelo integral, completo, multisectorial de la enfermedad mental o del trastorno mental o de los problemas de salud mental, pues necesitamos trabajadores sociales que hagan buenos diagnósticos sociales, que vean situaciones de pobreza, que entren a los domicilios, necesitamos terapeutas ocupacionales que entrenen en habilidades, necesitamos técnicos de integración laboral que acompañen en la capacitación. Entonces, no solo es una cuestión de psiqui o psicólogos, psiquiatras, es una cuestión, creo, más amplia. Te recojo el guante, Daniel, con esto de las desigualdades, ¿no? de lo que nos dicen los datos, ¿no? Que hay un consumo desigual de ciertos fármacos en función de la renta. Quería preguntaros si mejorar la salud mental de la población pasa necesariamente por reducir las desigualdades. Belén, si quieres empezamos por ti. Voy a recoger una expresión que has utilizado que me ha gustado mucho, que es la de la gestión de las expectativas. Coincido plenamente contigo en que hay que gestionar las expectativas no solamente de los psicofármacos, sino también de los trabajadores sanitarios que nos vamos a encontrar cuando llegamos al sistema de salud, también en atención primaria. Yo creo que ha habido un momento social, ¿no?, especialmente en la pandemia, en el que lo sanitario ha respondido tanto, ha respondido tan bien y ha sido tan necesario y tan valioso para toda la sociedad que de alguna manera hemos pensado también que lo podemos resolver todo desde ahí, que los malestares que tenemos, que el sufrimiento que existe en la población se puede responder desde lo sanitario, porque es aquello que nunca te cierra la puerta. Atención primaria siempre va a estar allí. Puede haber más listas de espera, menos listas de espera, pero urgencia siempre va a estar allí. Para cuando estás mal y no sabes muy bien definir qué es lo que pasa, el sistema sanitario siempre va a estar allí. Pero ocurre algo con salud mental y es que en los últimos 40 años ha aumentado muy significativamente el número de profesionales en salud mental, especialmente psiquiatras y psicólogas. Efectivamente, estamos muy desajustados en las ratios de trabajadoras sociales, enfermeras especialistas en salud mental, terapeutas ocupacionales, educadoras sociales. Nos falta mucho de este personal y además nos falta mucho de este personal para poder trabajar de otra manera. Con lo de la gestión de las expectativas, hablábamos de los psicofármacos. ¿Qué puede uno esperar de los psicofármacos? Pues es que quizás podemos esperar menos de lo que estamos esperando ahora. Y poner más psicofármacos, que es la tendencia que estamos llevando ahora, especialmente en antidepresivos, igual que simplemente poner más psicólogos o más psiquiatras, no va a solucionar el problema. Tenemos que hacer un cambio de modelo. Tenemos que hacer un modelo mucho más centrado en la persona, centrado en la autonomía de las decisiones de la persona, en los derechos humanos de las personas con discapacidad que ya se recogen en la declaración de las personas de la Declaración de Derechos de Personas con Discapacidad y que en muchas ocasiones se están vulnerando. Entonces, el modelo tiene que transitar hacia unos recursos en los que a la persona no se le exija hablar en idioma médico cuando llega con el psiquiatra, hablar en idioma social cuando llega a servicios sociales o llega al trabajador social, o hablar en idioma laboral cuando llega a lo laboral, sino que se atienda la necesidad integral de la persona. En cuanto a eso, recojo el tema de la desigualdad social y de cómo esto afecta a los trastornos mentales. Y en efecto, ¿no?, la esquizofrenia también, en datos del BDCAP, de atención primaria del Ministerio, vemos que hay 12 veces más diagnóstico de esquizofrenia en personas pobres, con rentas muy bajas, que en personas con rentas altas. Esto tiene que ver con un doble agravio de este tipo de patologías. Por una parte, cuando uno es diagnosticado o sufre una esquizofrenia o algún trastorno psicótico parecido, esto conlleva una pérdida de funcionalidad
a la que no estamos sabiendo dar los apoyos suficientes como para que esa persona no se quede en una situación de pobreza. Es decir, el padecer un trastorno psicótico como una esquizofrenia, en la mayoría de casos te condena a una situación de pobreza. Y luego, por otra parte, las situaciones de exclusión social, de pobreza, de precariedad socioeconómica, exponen a las personas, sobre todo a los menores, sobre todo a los niños, a sufrir eventos adversos en la infancia, y la acumulación de eventos adversos en la infancia se ha demostrado que son predictores de sufrir trastornos como la psicosis o como la esquizofrenia. De manera que, por una parte, una situación de exclusión social o de vulnerabilidad socioeconómica expone y predispone, ¿no? Esto lo llamamos vulnerabilización, ¿no? Esta vulnerabilidad adquirida para desarrollar un trastorno mental grave, y luego, por otra parte, cuando desarrollas el trastorno mental grave, lo que encuentras es una situación de falta de acceso al mercado laboral, de falta de vivienda. Si puedes acceder al mercado laboral, que solamente ocurre en un 20% de las personas con trastorno mental grave en la actualidad, generalmente es a un mercado laboral muy precarizado y con unos ingresos bastante bajos. Con lo cual, es muy complicado que con una pensión no contributiva, que es lo que reciben la mayoría de personas con trastorno mental grave, o con un trabajo muy precario, uno pueda estar en una situación que no sea de pobreza y de mucha exclusión social. Mayelín, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto? Yo insistí antes en el modelo comunitario, ¿no? Que creo que estamos hablando todos en este sentido. No se trata de no medicar, no se trata de no tratar, no se trata de que las personas que lo necesiten reciban la ayuda correspondiente en cada ámbito del sistema sanitario o de cada ámbito, ¿no? Educativo, laboral, social. Se trata, ¿no?, de entender que el trabajo es un trabajo comunitario, ¿no? Trabajo comunitario en el sentido de, bueno, pues entender que si una persona tiene síntomas, no tiene por qué tener un trastorno mental, sino que ahora mismo, decía el compañero, ¿no?, se entiende que, bueno, hay mucha información, pero toda esa información que hay en las redes sociales a veces no son adecuadas. A veces incluso llegan a banalizar lo que significa realmente un problema, un trastorno de salud mental. Y situaciones que son habituales en la vida o situaciones adversas a lo largo del desarrollo, pues a veces se tratan como una enfermedad mental. Entonces, ¿cómo tratar? Insistía, responder desde el lugar donde corresponda. En el ámbito educativo, por ejemplo, prevenir en el ámbito laboral determinadas situaciones que pueden, ¿no?, hacer que la persona sea más vulnerable. En el ámbito social, evidentemente, dar unos recursos. Creo que todos estos datos económicos, demográficos que se tienen de en qué zonas son las más precarias, en qué zonas hay más riesgo de exclusión social, qué zonas hay más pobreza y que evidentemente puede haber más riesgo de problemas de salud mental, pues poner ahí más recursos de todo tipo, recursos económicos, pero también evidentemente profesionales. Y en estas zonas donde a lo mejor síntomas pueden tener o se puede interpretar como un trastorno mental o no, o dificultades en el manejo de determinadas situaciones, si la persona no lo tiene, o si el grupo familiar o el grupo social no lo tiene, ofrecerle las herramientas psicológicas para que puedan manejar esas situaciones sin necesidad de recurrir a la medicación. La medicación y los tratamientos, los psicofármacos, los tratamientos psicológicos, y evidentemente los trabajos multidisciplinares son importantes, pero hay que graduar en qué momento necesita cada persona. Insisto, los tratamientos psicológicos son de primera lección en las guías NICE y eso no se está dando acceso a la persona. A la persona con un problema social se le está medicando. A la persona que tiene un duelo se le está dando tratamiento farmacológico. Cuando en lugar de entender qué le está pasando a esa persona desde una perspectiva, insisto, biopsicosocial y ver el entorno en que está esa persona para ver cómo se puede solucionar. Me gustaría recuperar una cosa que ha dicho Belén sobre los niños y las niñas. Te pregunto a ti, Santiago, como especialista en esto. La salud mental de niños, niñas y adolescentes es un asunto que también preocupa bastante, ¿no?, socialmente y a los especialistas. ¿Piensas que echarle la culpa a la pandemia de todo es un error? O sea, ¿cuánto se explica por esto y cuánto, no sé, por el mundo en el que vivimos, ¿no?, y a lo que están expuestos los niños y las niñas?
La pandemia ha sido un acicate, eso es obvio y evidente, yo creo que cualquier profesional de salud mental lo hemos visto. Hemos destapado la manta y han empezado a aparecer todo lo que realmente existía porque todos esos niños, adolescentes y adultos incluso están metidos dentro de una casa. O sea, es decir, yo no diría tanto simplemente a la pandemia, sino las labores restrictivas que existían de confinamiento en muchos ámbitos. Pero mira, yendo un poco a lo que son las soluciones y lo que decían sobre todo los compañeros, yo me iría a dos partes que son imprescindibles a nivel clínico. Prácticamente el 60% de la psicopatología se desarrollan antes de los 14 años, ¿de acuerdo? Y tal y como decía Belén, prácticamente, o sea, quiero decir, si yo tengo unos medios menores y tengo una cierta exclusión social, la posibilidad y probabilidad de desarrollar un trastorno mental grave se incrementa de un 12, casi prácticamente un 18%, dependiendo de los lugares. Esto es obvio y evidente. ¿Por qué? Porque la traumatología de ese niño, de ese adolescente o de esa persona que está viviendo es mayor. Entonces, si yo estoy viviendo, me estoy exponiendo a mayores situaciones traumáticas, al final va a llegar un momento determinado donde la probabilidad de que desarrolle una psicopatología va a ser mayor. Pero claro, hay que tener en cuenta que somos y sí que enferman, o sea, es decir, el humano no es perfecto, el humano no vamos a estar sanos siempre, y al igual que nuestro cuerpo no lo va a estar siempre, nosotros tampoco. Entonces, a mí una de las partes imprescindibles, me parece incluso relativamente obvia, que no se da, es la atención en el niño obligatoria en salud mental. O sea, es decir, al igual que el niño tiene que pasar por pediatría, al igual que el niño tiene que pasar por cardiología, al igual que el niño tiene que pasar por una neumología, tendría que pasar obligatoriamente por un profesional de salud mental que vea, construya y evalúe qué puede estar ocurriendo. Pero ¿qué pasa aquí? Que si nosotros hacemos eso y hacemos una labor detectora con un niño de 3, 4, 5 o 6 años, vamos a necesitar una organización mucho más grande de servicios sociales, de trabajadores sociales, de asistencia social, que se encargue de todo ese tipo de casos. Porque a la mayor detección, que va a prevenir mucha psicopatología futura, vamos a organizarlo de una manera determinada mucho más fuerte. Y sobre todo, niños que, por ejemplo, hoy por hoy están viviendo con padres separados, que tienen un conflicto interno muy importante entre ellos y que proyectan en el niño, es un verdadero calvario que puedan acceder a un tratamiento psicológico porque necesitan una serie de autorizaciones que hacen que todavía se incremente más la exposición a la situación de riesgo. Entonces, una colaboración que es imprescindible es entre los profesionales de salud mental, servicios sociales y todo lo que es un organigrama social donde existe una detección cada vez más precoz, donde se pueda seguir y hacer un seguimiento desde muy pequeñitos de cuál es la salud mental del niño. Sí, no, quería comentar a propósito de esto de la detención y yo también trabajo en infanto-juvenil. ¿Dónde están nuestros pequeños, nuestros adolescentes? ¿No? ¿Están en el colegio o tienen que pasar necesariamente por atención primaria? ¿No? Entonces, una de las cuestiones, y por eso insistía tanto en la incorporación de psicología clínica en atención primaria, porque igual que se hace una serie de revisiones de los menores, hay unas vacunas que son obligatorias, ¿no? Una revisión a los 14 años, ¿no? Que es un momento sensible porque efectivamente mucha de la patología aparece antes de los 18 años y el problema álgido es a los 14 años, que creo que cada vez se está adelantando más. O sea, una revisión del estado mental del menor también sería necesario incorporarlo como sistemáticamente en la atención primaria. Y esto no debería dejarse como competencia exclusiva de las comunidades autónomas, sino que debería ser de alguna manera una orden ministerial que se regulase que los menores hay que hacer una revisión sistemática de diferentes aspectos en determinados momentos y a lo largo del desarrollo. O sea, igual que existe un médico de atención de familia, igual que existe un pediatra, que se hiciese un recorrido por la historia de ese menor y por la salud mental del menor. Cuando hablamos de salud mental, y yo siento además a veces que tenemos esta sensación, a mí me gusta hablar en positivo también, porque un menor tenga o una persona tenga un acontecimiento vital estresante, una situación negativa, no significa que vaya a desarrollar una patología. Incluso a veces situaciones negativas hacen que la persona vaya adquiriendo herramientas y estrategias para afrontar situaciones futuras complicadas. Entonces, pero a lo mejor es que hay un profesional que pueda seguir, ¿no? Igual que se sigue la salud física, un profesional que siga la salud mental de ese paciente, la salud psicológica de esa persona, de ese menor, de ese adolescente, pues puede garantizar, a lo mejor aportar ciertas herramientas. Y, insisto, no estoy hablando de enfermedad mental, estoy hablando de salud mental en el sentido positivo. Yo quería, Daniel, me gustaría... Sí. Porque estamos hablando mucho de atención primaria, no sé si alguno de aquí trabajamos o hemos trabajado en atención primaria, pero como decía la ministra en la mesa anterior, tenemos uno de los sistemas de atención primaria mejores del mundo, somos ejemplo internacional en ello. Y yo creo que aquí tenemos que
poner en valor también el trabajo de los equipos de atención primaria. Ayer me reunía con las enfermeras especialistas en atención primaria y comunitaria y tienen una capacidad muy grande de atención, de acompañamiento y de evaluación de las personas que sufren sufrimiento psíquico. Los equipos de atención primaria necesitan sobre todo apoyo para poder abordar estas cuestiones. Una gran parte del volumen del trastorno mental y del sufrimiento psíquico se atiende en atención primaria. Está bien que se atienda en atención primaria, están capacitados para atenderla y además es bueno que se quede allí y que no pase a un nivel especialista. Entonces, nosotros por lo que apostamos son también por modelos de colaboración y de apoyo en atención primaria. A esos equipos de atención primaria, es como, no podemos, como atención primaria ahora mismo está muy desbordada, lo que no podemos es ir retirándoles competencias e ir asumiéndolas el resto, sino que la labor que tenemos que hacer es de apoyo a esos equipos que son también interdisciplinares y que en los que, por ejemplo, las enfermeras de atención primaria y comunitaria hacen una labor excepcional en el acompañamiento de jóvenes y adolescentes con problemas en el desarrollo, con problemas familiares, atienden a las familias de forma integral y están capacitadas para ello. Tenemos que apoyarlas, tenemos que estar ahí para lo que necesiten, tenemos que integrarnos de alguna manera en los equipos de atención primaria y poder brindarles ese apoyo que necesitan para poder hacer esa labor que pertenece al ámbito de atención primaria. Bueno, tenemos que integrarnos, y perdona Sofía que insiste en una cuestión, evidentemente enfermería hace una labor importante, pero entiendo que dentro de las funciones de enfermería, igual que medicina tiene sus labores médicas, ¿no? Yo insistía en la intervención psicológica, porque efectivamente si estamos hablando de que la atención en primaria tiene que ser una labor integral, falta profesionales y falta profesional que precisamente se encarga de los aspectos psicológicos y de tener, bueno, y de aportar esa visión integral a la atención primaria. Y a esto me refiero con la incorporación de psicología clínica en atención primaria, no de manera puntual en algunas comunidades autónomas, sino como parte del plan estratégico que tiene la atención primaria. Que estaba en 2019 se habló de la incorporación de psicología clínica para atender a la población, pero también atender, ¿no?, y hacer esa labor de equipo con los compañeros de primaria, porque efectivamente están desbordados y todavía desde 2019 eso no se ha puesto en marcha. Sí, me gustaría, Daniel, preguntarte sobre esto, un poco sobre las revisiones que te parecían y también sobre esto que hablábamos, ¿no?, de la atención desde este nivel, ¿no?, de salud, la atención primaria. Quería aportar, si me permite, sobre la pandemia, porque yo creo que es importante matizar que hemos estudiado mucho la pandemia, ¿no?, los efectos que ha tenido, y la pregunta que nos hace es de hasta qué punto pues, ha sido causa o sería, yo creo, simplificar demasiado, ¿no? O yo no lo vería ni mucho menos. Lo que yo creo de la pandemia, hay una evidencia que ha puesto en evidencia la fragilidad de todos los sistemas que ya veníamos teniendo. Hicimos un estudio con nosotros en los recursos que gestionamos el trastorno mental grave, y de la misma manera que en adolescentes probablemente lo que provocó la pandemia fue incrementar o agravar factores que ya había, sociales, económicos, familiares, que ya estaban y que lo que hicieron es que fueron a más, ¿no? No eran necesidades algo diferentes de las que ya tenían, ¿no? Por ejemplo, pues, el propio cuidado físico, a veces en las personas con enfermedad mental, en donde no solo se infravaloró, sino que se suele infravalorar. Quiere decir que ahí hay guías de práctica clínica, como habéis comentado, en donde, bueno, por ejemplo, los cuidados físicos a veces, por el hecho de tener una enfermedad mental, pues se diagnostican más tarde o se tratan más tarde, ¿no? O, de hecho, una persona con trastorno mental con psicosis llega a tardar, sabemos, en pedir ayuda entre 5 a 8 años. A ver qué patología o qué enfermedad que genera un sufrimiento tan enorme en las personas tarda 5, 6, 8 años en pedir ayuda. Y esto es por factores sociales, donde no quieres que te discriminen, o donde directamente pues, a veces se puede incluso infravalorar, ¿no?, la demanda. Entonces creo que la pandemia, hemos estudiado mucho sobre ella, todavía vas dando los coletazos, pero desde luego no podemos decir que es la causa de todos los males, ¿no? Y los adolescentes, bueno, yo no soy experto en adolescentes, lo único más allá de mis hijos, ¿no? Yo creo que quizás han encerrado más en sí mismos, ¿no? A partir de la pandemia, ¿no?, de la influencia de todos esos factores sociales con las redes sociales, pues probablemente están sometidos a unos estándares, unas expectativas pues un poco regulares, ¿no?, de
a nivel de imagen personal, de éxito académico, en donde si las redes sociales, bueno, pues las cuestiones que aparecen ahí eso no son el mundo real. A veces piensan que están conectados, pues como decía Bauman, ¿no? En una modernidad líquida, una conexión que realmente no es real, ¿no? Es decir, son pues lazos y conexiones que hacen que cuando la persona, o cuando el chico, o cuando el adolescente sale al mundo y se enfrenta a las situaciones, pues no tiene habilidades, o piensa que le pasa algo raro y realmente no, pues que no ha llegado a desarrollar las habilidades que tiene, ¿no? Para poder enfrentar situaciones del día a día, ¿no? Entonces, por matizar en la pandemia, porque es verdad que lo hemos estudiado mucho y me parece importante, porque todavía se sigue diciendo, ¿no? Como que la pandemia ha sido la causa de los males, pero creo que no es tanto así, vamos. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a todos y a todas por la participación, por el debate tan interesante que se ha creado aquí. Y ahora hacemos una pequeña pausa de media hora para tomar un café media planta más arriba, en la sala Valle Inclán, y retomamos otra vez en esta misma sala a las 11:15, con la mesa Salud y Nutrición, retos actuales. Muchas gracias.